Y el estar en la presencia de Dios, hermano, es bueno. ¿Cuánto lo creen? Y es muy importante poder conocer a Dios. Es muy importante poder, hermano, poder bajar un poquito este micrófono, que creo que este es el que está pitando. O apague lo otro, porque a lo mejor está sonando lo otro. Es muy importante conocer a Dios para que nosotros podamos adorarle con el entendimiento. Porque Dios justamente quiere darse a conocer a nosotros. Para que nosotros podamos bendecir su nombre sabiendo a quién adoramos. Él se da a conocer. Hermano, Dios no está escondido en un lugar remoto en donde nadie puede saber nada de Dios. Al contrario, Dios se da a conocer a su pueblo, a sus hijos. Amén. Y para ello, Dios usó a su Hijo Jesucristo para darse a conocer a nosotros, para mostrar su gloria, para que nosotros ya no siguiéramos adorando un árbol, para que nosotros ya no siguiéramos adorando la luna, para que ya nosotros no siguiéramos adorando al sol, sino que pudiéramos adorar a Dios, este Dios verdadero que se revela en su Hijo Jesucristo. Amén. Dios el Padre, hermano, envía a su Hijo Jesucristo para darse Él a conocer a nosotros, para que nosotros ya no siguiéramos en pos del ídolo. Ídolo es todo aquel que nosotros lo edificamos con nuestras manos y lo levantamos diciéndole: tú eres nuestro Dios. Eso dice la Biblia, que nosotros con nuestras propias manos cortamos un árbol, le damos forma y después le decimos: tú eres mi Dios. O formamos un montón de barro, de yeso, de cemento y le decimos: tú eres nuestro Dios, intercede por mí. Ignorancia. Esta ignorancia Dios ya no la tiene en cuenta, la ha dejado pasar, porque Él se ha revelado en su Hijo Jesucristo para que nosotros le conozcamos y ya no sigamos en pos de aquellas cosas, sino que al contrario podamos bendecir a Dios, este Dios que se manifiesta en aquellos que le buscan. El que busca va a hallar. El que no busque no va a hallar. Si usted no golpea una puerta, jamás se le abrirá. Puede estar toda la mañana o todo el día frente a una puerta, pero si no usa el timbre o no golpea la puerta para que le abran, no le abrirá. Aunque usted quiera entrar. Entonces hay que llamar para que se abra la puerta. Entonces Dios, hermano, quiere que nosotros podamos buscar, que nosotros podamos llamar para que Él pueda abrir y responder. Yo con ustedes quiero compartir hoy día acerca de Dios, de este su amor, de esta su misericordia. Ustedes recuérdense que Dios en el principio, dice la Biblia, que Él creó todas las cosas. De lo que no era, Él las creó y las formó. Formó el cielo, formó la tierra, nos formó a nosotros en este mundo, puso leyes, puso órdenes a este mundo para que este mundo pudiera sostenernos. Porque si usted sube unos cuantos metros hacia arriba, ¿no? Se encontrará que no hay oxígeno. Se encontrará que no se puede respirar. Entonces Dios hizo este mundo de tal manera que nosotros pudiéramos vivir en Él, pudiéramos tener alimento, agua, pudiéramos, ¿no es cierto?, procrearnos. Entonces, pero Dios en el principio lo formó todo. El hombre por sí mismo se desvió, buscando el hacer su propio Dios, o él ser su propio Dios. ¿Por qué? No quería tener en cuenta a Dios, porque el hombre en su rebelión, en su rebeldía, muchas veces no quiere seguir a Dios. Quiere hacer lo que se le antoje y no quiere tener a alguien que le diga: eso está malo. Entonces Dios envió a Jesucristo para darnos a nosotros esta libertad de poder acercarnos a Él, porque en nuestra desobediencia y en nuestra rebeldía nos alejamos de Dios, pecamos, nos apartamos. Nuestro pecado se interpuso entre Dios y nosotros y no podíamos acercarnos a Él para que Él nos bendijera, aunque Él siempre quiere bendecirnos. Entonces Dios envía a su Hijo Jesucristo para que este pecado que estaba en medio nuestro fuera
sacado y pudiéramos nosotros acercarnos a Dios libremente. Jesús vino, estuvo allí en el Calvario colgado por nuestros pecados y por nuestras transgresiones. Una vez sepultado, resucitó al tercer día. ¿Me van siguiendo? Amén. Entonces, al tercer día, Él resucitó de entre los muertos. Y le estuvo hablando a los hermanos durante 40 días. Después de eso, subió al cielo para estar a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. No está María, no está Juanito, no está Pedro, no está Panchito, no está Montserrat, no está... No, el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces nosotros, Él, antes de subir a la presencia de Dios, dijo que era necesario que Él se fuera, pero que vendría a este mundo, el Espíritu Santo, el cual estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. Amén. Bueno, justamente hoy día yo quiero hablar de la obra del Espíritu Santo. Quiero hablar de que Cristo y el Padre enviaron para que estuviera dentro de nosotros. La Biblia nos enseña a nosotros y nos habla de que el Espíritu Santo es Dios. Amén. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Cristo es Dios. Amén. El Padre es Dios. Amén. El Padre hizo esta división para darnos a nosotros, ¿no es cierto?, la oportunidad de que nosotros pudiéramos acercarnos y conocerle a Él verdaderamente. El Padre crea, el Hijo redime, el Espíritu Santo ha venido con una labor de producir en nosotros el querer como el hacer. Amén. El Espíritu Santo ha venido para convencernos a nosotros de justicia, de juicio y de verdad. Amén. Amén. Vamos a ir a Juan, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Comenzaremos nuestra lectura. Juan capítulo 14, leeremos el verso 15 en adelante. Amén. ¿Lo tienen todos? Amén. Bueno, si lo tienen, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra y le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Juan capítulo 14, verso 15 y 17 leeremos. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y estará en vosotros. Pueden sentarse. Si guardamos los mandamientos del Señor, si guardamos su palabra, la cual Él nos relató, la cual Él nos dio, la cual el Padre le había dado, entonces si nosotros guardamos las palabras del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vendrá. Y no solamente habitará en medio nuestro, sino que morará en nuestras vidas. Amén. Amén. Ese es el deseo de Dios. Ese es el anhelo de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, entonces el Espíritu Santo nos guiará a nosotros a toda verdad. El Espíritu Santo jamás te llevará a algo que no sea la verdad. Jamás te llevará a la confusión. O jamás te llevará a la locura. A no tener el control. Jamás el Espíritu Santo.
te llevará a que tú tengas una vanagloria de ti mismo, o para que te exaltes o te glorifiques. El Espíritu Santo jamás hará eso. El Espíritu Santo viene para edificar un pueblo, para sacarlo de aquella confusión y de aquel error que muchos tenían y siguen teniendo. Amén. El verso 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Así que el Espíritu Santo, hermano, no viene en una forma independiente, aunque es Dios, pero no trabaja en una forma independiente, trabaja en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es darte a conocer a nosotros. El Señor Jesucristo vino e hizo una obra. El Espíritu Santo nos va a recordar la obra de Cristo para que nosotros podamos conocer a Dios verdaderamente y ya no caminar en nuestros errores. Amén. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque hoy en día, hermano, hoy en día dentro de algunos lugares que se llaman iglesia, le atribuyen al Espíritu Santo obras que no son del Espíritu Santo. Le atribuyen, escuchen bien, en algunos lugares llamados iglesias, le atribuyen al Espíritu Santo obras que no son del Espíritu Santo, que son obras de la carne, que son obras de espíritu inmundo, que son obras satánicas, y se las atribuyen al Espíritu Santo. Y en muchos lugares que te dice no blasfememos en contra del Espíritu Santo, se estaba blasfemando en contra del Espíritu Santo al resistirle, a ignorar sus palabras. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado, porque el único pecado que no se perdona es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Entonces, para ello debemos conocer y saber cómo el Espíritu Santo se mueve en medio nuestro. ¿Cuál es la voluntad de Dios para que el Espíritu Santo obre y trabaje en la vida de las personas? Veíamos que el Espíritu Santo nos viene a recordar lo que Cristo hizo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no viene sobre una persona para que ésta diga: ay, es que sobre mí está la unción. Solo en mí está la unción. A ti que quieres recibir la unción, ven a mí. El Espíritu Santo es el que hace en medio del pueblo cuando Él quiere y como Él quiere. Amén. Amén. Entonces, si usted quiere recibir, ¿no es cierto?, la unción del Espíritu Santo, venga a Él. Al Espíritu Santo, no a hombre alguno. No a hombre alguno, porque hoy día muchos corren de un lugar a otro. Es que este hermano tiene la unción, y allí aquel viene y le da hasta una patada, o con la chaqueta le pega en la cara, o viene y lo reempuja y se cae de espalda. Y esa es la unción que le atribuyen al Espíritu Santo. Y esas no son obras del Espíritu Santo, son obras de la carne. Son obras de la carne, que muchos van detrás de esto. Vemos que el Espíritu Santo, la obra que trae sobre el mundo es de convencerle. De convencer. Dice: y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. Amén. Entonces nosotros debemos conocer el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo podemos conocer el Espíritu Santo de Dios? Si jamás leemos la Biblia, si jamás oramos, ¿cómo podemos conocer el Espíritu de Dios? Si no hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, ¿cómo podemos conocer del Espíritu? Es imposible.
es estar afuera de la puerta esperando que se abra cuando no hemos golpeado, cuando no hemos picado. Es lo mismo. Nosotros, para conocer del Espíritu Santo de Dios, primero debemos recibir la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Amén. Sí, amén. Aquí he apuntado otro texto que está en Romanos, en el capítulo 12 de Romanos. En el verso 6 en adelante. Porque el Espíritu Santo, hermano, tiene un accionar y un mover en la vida de las personas. Decía que hay muchas obras de la carne que se las están atribuyendo al Espíritu Santo, y son obras de la carne. Veremos la manifestación del Espíritu Santo en las personas que reciben a Jesús como su Señor y Salvador. Dice en el verso 6, dice, de manera, del capítulo 12 de Romanos, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Hermano Manuel, usted me está diciendo que el servir es un don. No lo digo yo, lo dice la Biblia y usted lo puede leer conmigo. Entonces, una persona, hermano, que recibe a Jesús como su Señor y Salvador, entonces debe manifestarse este tipo de dones en ellos. Amén. Entonces debe tener una palabra, pero dice de manera que teniendo diferentes dones. No todos vamos a tener los mismos dones, porque todos somos diferentes. Dios nos ha creado a todos de una forma igual, pero diferente. Si usted se mira al espejo, no es igual que yo. Yo soy único. Usted es única o es único. Amén. No vamos a encontrar otro como usted o como yo. No lo vamos a encontrar. A lo mejor parecido, pero no igual. Dios, hermano, ni una gota de agua cuando llueve es similar a la otra, aunque pareciera que son todas iguales. Ni un... ¿cómo le llaman a la nieve? Un copito. Ni un copito de nieve es igual a otro. Hermano, no es igual a otro. Usted dirá, pero... porque la creación de Dios, hermano, Dios la hace única. Cuando nieva, hermano, y cae tanta nieve, todos los copitos de nieve que han caído son todos diferentes. Esto solo lo hace Dios, hermano. Solo lo hace Dios. Entonces, Dios aquí reparte a cada uno conforme su voluntad. Así que Él es el que reparte dones para que nosotros podamos conocerle y servirle a Él. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, según la voluntad de Dios, según el amor de Dios, que nos es dada. Si es de profecía, debemos usarlo conforme a la medida de la fe, ¿no? O si es de servicio, está hablando de dones. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dones, hermanos.
El amor, dice, sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Estos son dones. Y son dones, hermano, del Espíritu. Pero hermano Manuel, con estos dones yo no puedo empezar a avanzar. Con estos dones yo no puedo empezar a gritar. Pero estos son los dones que el Espíritu da. Estos son los dones que el Espíritu da. Y en la iglesia muchas veces vemos que hay mucha carnalidad y que le atribuimos nuestras carnalidades o nuestras emociones al Espíritu Santo como dones. Como dones. Aquí teníamos una hermana que usaba aceite en sus manos, ¿no? Le gustaba mucho usar los aceites y decía que ella tenía la unción, ¿no? Y le sudábamos a lo mejor mucho las manos. A mí no me sudan las manos, pero a lo mejor a usted sí. A mi hijo y mi hija, ellos no hacen nada y le brotan como gotas de agua de las manos. Le sudan las manos. ¿Me entienden? Pero no es porque ellos tengan la unción, sino sencillamente porque le sudan las manos. Sencillamente por eso. ¿Me entienden? Sí. Pero esto no es don. A algunos le sudan los pies. Sí. Pero tampoco es un don, ¿no? Necesitamos nosotros como seres humanos refrigerarnos. Y la manera de refrigerarnos es sudando. Cuando nosotros tenemos demasiada calor, entonces empezamos a sudar. Y es una manera que Dios ha hecho para refrigerarnos, para que no nos suba la temperatura desmedidamente. Entonces, ¿me entienden? Entonces, no porque a una persona le suden las manos y si aún se echa aceite, ustedes saben lo que hace el aceite, tapa los poros, le sudarán más. Entonces, no podemos atribuir que esta persona tenga la unción o esta persona decir, yo tengo la unción. Porque vemos, hermanos, que esto no es don del Espíritu Santo. Seguiremos viendo. Porque como les digo, muchas veces atribuimos cosas naturales, ¿no? Como emociones, como sentimientos, como obra del Espíritu Santo, cuando no lo son. En el verso 28, del capítulo mismo que estábamos, no lo tengo aquí. Verso 28 no tengo aquí. ¿Por qué? ¿Y por qué puse 28? Bueno, seguimos entonces con Primera de Corintios. En Romanos capítulo 12, Corintios capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, del verso 4 en adelante leeremos. Yo tengo varios textos anotados aquí, entonces para irles un poco explicándoles. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, una vez que acabemos, acérquese, amén, sin ningún temor. En Primera de Corintios capítulo 12, verso 4 en adelante leeremos hasta el verso 11 de momento. Dice así: ahora bien, nuevamente, ahora bien dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén.
Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Amén. Amén. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en estos versículos, tenemos una manera de ver la Trinidad igualmente. Como les decía, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no trabajan de una forma independiente, sino siempre trabajan en unidad. Entonces, dense en cuenta, dice en el verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Señor, le decimos Señor al Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Dios Padre. Amén. Tenemos en estos textos la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra Trinidad no la encontraremos en la iglesia, pero aquí podemos ver la unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo en la manifestación de los dones para la iglesia. Amén. Entonces hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. El mismo Espíritu, pero a cada uno, dice en el verso 7, le es dada la manifestación del Espíritu. A cada uno le es dada el don o la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿De quién dice la Biblia? Para provecho de sí mismo. Porque dice para provecho. ¿No? Entonces, a cada uno le es dado este don para provecho, para que pueda servir, para que pueda trabajar en la obra del Señor, para que pueda servir a Dios. Dios no los envía, hermano, con las manos vacías. Nos da dones. Nos dio esta cualidad para que nosotros pudiéramos servirle. Dice, porque es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a algunos, ¿no? A otros palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Yo me he encontrado que en muchos lugares, ¿no?, dicen que la lengua ya pasó, que ya no se debe hablar en lengua, que eso era para la iglesia primitiva y por teólogos muy famosos. Pero la Biblia a mí no me dice, hermano, que esto haya pasado. La Biblia me dice que es un don. Y es un don del Espíritu. Amén. Así que este don, me voy a referir, no tengamos miedo de buscarlo. Porque el don de hablar en lengua es hablar usted y Dios. Los que están a su alrededor no entenderán. Ni usted mismo entenderá, porque es su Espíritu y Dios. El apóstol Pablo lo deja bien claro aquí en el capítulo 14, que el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Dice él, yo quisiera que todos vosotros fuerais llenos del Espíritu y hablarais en lengua, porque así seríais fortalecido, así seríais maduro, así entenderías y así comprenderías la obra que Dios quiere hacer en medio de vosotros. Amén. Cuando el hombre se conecta con el Espíritu de Dios, el Espíritu del hombre y el Espíritu de Dios, entonces este hombre alcanza madurez, alcanza una revelación especial para su vida. Amén. Porque el que profetiza es el que edifica la iglesia. Amén. El que habla en lengua a ti mismo se edifica. No edifica a los demás. A no ser que haya interpretación, que Dios quiera interpretar la lengua que estás hablando.
Entonces nosotros debemos, como dice el apóstol aquí, anhelar los mejores dones. El Espíritu Santo se manifiesta de esta forma. Hermano, el Espíritu Santo no trae locura. El Espíritu Santo no quiere que tú te vayas de espalda. Porque hoy en día esa acción se la atribuyen al Espíritu Santo. Muchos se caen de espalda y le atribuyen esto al Espíritu Santo. Se lo atribuyen al Espíritu Santo. Oh, es que nosotros tenemos la unción de tirar. Cuando el que cae, hermano, el que cae sigue siendo al otro día más pecador que el que no cayó. Y sigue viviendo en el pecado. Ahora, el Espíritu Santo vino a regenerar, vino a transformar, vino a llenar la vida de la vida de Dios. Si una persona que cae al otro día empezara una vida nueva con un deseo de adorar a Dios, de servicio a Dios, aleluya, diría yo, gloria a Dios, porque ese es verdaderamente el poder de Dios. Pero vemos que no es así. Estas personas siguen siendo las mismas y aún peores, muchas veces. Entonces, no es un don del Espíritu Santo que usted esté cayendo de espalda. Aquí la Biblia no me lo enseña a mí. En ninguna parte de la Biblia me enseña. Lo que me enseña la Biblia, que los que estaban endemoniados eran los que caían de espalda. Los que venían delante de la presencia de Dios y se arrepentían, caían arrodillados, postrados, pidiendo misericordia. Pero los que caían de espalda era porque había algún demonio en ellos. Entonces, cuando una persona caiga de espalda, hay que ponerle las manos encima y sacarle los demonios. Amén. Porque para eso la iglesia tiene autoridad. Para eso Dios nos llamó. Para dar libertad a los cautivos. Amén. Entonces nosotros necesitamos conocer la obra de Dios. Ustedes dirán, el pastor se está yendo. No, hermano. Lo que estoy intentando aclararles a ustedes es que conozcan la obra del Espíritu Santo y no se traguen cualquier cuento, porque hoy en día la gente lo que busca son emociones, sensaciones, y en muchas iglesias se le está dando eso y no se le está hablando de la palabra de Dios. Se le está alejando de Dios. Con todas estas acciones, con todas estas carnalidades, se le está alejando de Dios y no se le está acercando a Dios. Entonces nosotros lo que buscamos es conocer a Dios, tener una comunión verdadera con Él. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos como hombres de Dios. Si nosotros buscamos otra cosa, entonces estamos en el lugar equivocado, diría yo. Entonces debemos buscar de la gracia, de la misericordia de Dios. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, para edificación. Amén. No para que nadie se escandalice. Porque hoy en día, ¿no es cierto?, la gente viene a las iglesias buscando a Dios, pero por muchas situaciones que se dan dentro de las iglesias, la gente ya no quiere venir a la iglesia. La gente ya no quiere acercarse a los lugares como estos. ¿Por qué? Porque hay mucho show dentro de las iglesias y ya no se habla de Dios. Ya no se habla de Dios. Entonces, cuidado con eso. Porque Dios no quiere showman. Dios quiere hombres y mujeres que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios busca. Adoradores que le adoren a Él. Porque había muchos que iban detrás de Jesús por los panes y los peces. Pero cuando Él les habló la verdad, ya nadie quería seguirle. Así es el Evangelio, hermano. El Señor Jesucristo claramente lo dejó. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, profecía
a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Hay manifestaciones, como veíamos, y dones, hermano, que son dones que Dios ha puesto en tu vida. Y tú puedes trabajarlos, acrecentarlos o esconderlos. ¿Sí? Puedes esconderlos. Ya vemos la parábola de aquel que Dios repartió dones. Fue aquel y lo escondió. Porque era un don el cual él podía manejar a su antojo. Otros lo recibieron los dones y los multiplicaron. Porque podían multiplicarlos. Pero hay dones, hermanos, que solo el Espíritu Santo manifiesta cuando Él quiere y como Él quiere. Amén. Así que, si yo estoy aquí y viene una persona enferma y Dios quiere sanarla, yo no tengo que hacer tanto alboroto porque no soy yo. Será Dios obrando a través de una oración. ¿Me entienden? No es la autoridad o el poder que el hombre tenga, es la voluntad de Dios manifestándose en misericordia de aquel que viene afligido o aquel que está cautivo. No es por voluntad de hombre. Si fuera por voluntad de hombre, entonces andaríamos, ¿no?, sanando, libertando y haciendo conforme nosotros quisiéramos. Pero Dios no se mueve de esa forma, de acuerdo a nuestra voluntad. El Espíritu hace como Él quiere. Como Él quiere. Aunque muchos hoy en día se atribuyen la obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y dicen, es que yo tengo el don de sanidad, es que yo tengo el don de hacer milagros. Hermano, es que son dones propios del Espíritu. Y el Espíritu no es manejable. Usted no puede manejar a Dios, ni yo puedo manejar a Dios. Nadie puede manejar a Dios. Dios se manifiesta como Él quiere y donde Él quiere. Amén. Y sobre quién Él quiere. Sobre quién Él quiere hacer misericordia. No depende del hombre, sino de Dios, de quien Él se agrada. Así que eso debemos tenerlo siempre presente, para que no se nos meta las manos en la boca, porque mucha gente anda engañando a la gente, por una o por otra forma. Por nombre, como decía el hermano anoche, por tener un nombre, o buscando dinero. Pero el Evangelio, hermano, es para hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que amen a Dios, que quieran conocer a Dios de corazón. Y hoy en día, lamentablemente, en muchos lugares, se está alejando a la gente de Dios, por obra de Satanás el diablo. Porque Satanás el diablo vino a eso, hermano, a matar, a robar y a destruir. Satanás no vino a abrir las puertas del cielo para que usted entre. Él vino a impedir que usted pudiera alcanzar la salvación. Él está en medio nuestro, impidiéndonos a nosotros creer, avanzar hacia Dios. Entonces Él usará todo lo que esté a su alcance. Y Él es el rey de la artimaña, el rey del engaño, el padre de la mentira. Así que usará todo su señorío, su poder, para intentar apartarnos de Dios. Allá está en nosotros si le creemos. Amén. En el verso 28, ahora sí, dice del capítulo 12 de 1 de Corintios, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles. ¿A quién puso Dios en la iglesia? Aquí yo quiero que también entendamos esto. El Señor Jesucristo llamó ¿a quién? Llamó a hombres comunes y corrientes, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes? Pedro, eran todos pescadores, eran comunes y corrientes, no eran extraordinariamente. ¿Y qué hizo de ellos? De ellos hizo apóstoles.
ellos fueron los apóstoles para que pudieran llevar el evangelio. Porque hoy en día también muchos se atribuyen el apóstol, ¿no? El apóstol tanto, o muchos, oye, ven, ¿no? Levántame como apóstol. Y hoy día, en muchos ministerios, en muchas iglesias, el apóstol tanto, o no, es que viene el apóstol. Hermanos, si el Señor Jesucristo levantó 12. Amén. Él levantó. Y cuando ellos levantaron a Matías, cuando los mismos apóstoles levantaron a Matías en lugar de Judas, ¿qué hicieron? Si ustedes se dan cuenta, este no es contado como apóstol, aunque lo levantaron ellos, porque Dios les levantó ¿a quién? A Pablo. Dios es el que levanta, y Él se levantó a Pablo. Hoy en día dicen, no, es que yo levanto iglesia, yo voy para allá, para acá, entonces por eso soy apóstol. Entonces Timoteo, entonces todos los hermanos que aparecen allí, compañeros de Pablo, que iban de un lugar a otro levantando iglesias, ¿también son apóstoles? La Biblia no me dice eso. La Biblia no me enseña. Entonces, cuidado, hermano. Cuidado con lo que estamos creyendo. Porque muchas veces atribuimos obras de la carne a el Espíritu Santo. Engaños se los atribuimos al Espíritu Santo, cuando no es así. En Efesios, en el capítulo 4 de Efesios, en el verso 11, dice, y Él mismo, refiriéndose al Espíritu Santo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para edificación en amor. Amén. Entonces la obra, hermano, que el Espíritu Santo hace es para edificar a su pueblo, es para edificar a hombres y mujeres para que puedan estar delante de la presencia del Señor, adorándole con libertad, con gozo. Amén. El Espíritu Santo, hermano, no viene sobre las personas para que éstas se enseñoreen de otro. No. El Espíritu Santo viene para traernos revelación, para traernos convencimiento, para que nosotros podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Esta es la voluntad de Dios. Y este es el propósito por el cual Dios envía el Espíritu Santo, para que esté con nosotros hasta el final de los tiempos. En Juan nuevamente, vamos al libro de Juan, Evangelio de Juan. Voy rápido porque veo que la hora pasa rápido. En el capítulo 16 de Juan, en el verso 7, dice así, hablando el Señor Jesucristo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar.
pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. El Espíritu Santo, hermano, no hace nada por su propia cuenta, como podemos ver. Él ha venido para darnos a nosotros la claridad, para que ya no sigamos a nuestra propia manera. Él está en medio nuestro, hermano, dándonos a nosotros este entendimiento, para que ya no sigamos nosotros. Esto es lo que el Espíritu Santo hace en las personas. Pero una vez que el Espíritu Santo, hermano, está en las personas, hay frutos que se deben manifestar en aquellos sobre quién está el Espíritu Santo. Amén. Hay frutos. Y estos frutos, hermano, los podemos ver en Gálatas, en el capítulo 5. En Gálatas podemos ver los frutos del Espíritu. En el verso 22 del capítulo 5 dice así. Escuchen bien, el fruto del Espíritu. Una persona que se dice espiritual debe tener fruto. Una persona que sigue a Jesús o que se relaciona con Dios debe tener fruto. Así dice la Biblia. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Los frutos del Espíritu. Estos frutos, hermanos, deben manifestarse en nuestras vidas. También hay frutos, y que son frutos de la carne, que también los encontramos aquí, y que muchas veces vemos que se manifiestan. Entonces, todos los frutos de la carne debemos desecharlos. Lo que debemos atesorar y buscar son los frutos del Espíritu. Si decimos que tenemos a Dios como nuestro Dios, que tenemos a Dios como nuestro Padre. Porque recuerden ustedes que la voluntad de Dios es que nosotros seamos como Cristo. Por eso Él envió su Santo Espíritu, para que nosotros lleguemos a esta estatura, a este nivel, a esta fe, a este conocimiento. Amén. Esta es la voluntad de Dios. Dios les bendiga en esta mañana, y que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén.